Hola Cupcakers, hoy os traigo un cupcake de Ferrero Rocher, ideal para fin de año. Es un sabor clásico que no podía faltar en mi canal. Para el bizcocho necesitamos azúcar moreno, harina tamizada, avellanas trituradas, cacao en polvo, aceite, nata o crema para batir, melaza o miel de caña, agua, esencia de vainilla, un huevo, levadura y una pizca de sal. Y como elemento estrella le pondremos un ferrero a cada uno de los cupcakes en el interior del bizcocho. Empezamos mezclando el huevo, el azúcar, el aceite, la nata, la melaza y la esencia de vainilla. Mezclamos muy bien con la ayuda de unas varillas. Para los que no sepáis qué es la melaza, es la miel que se consigue del jugo de la caña de azúcar. Se puede conseguir en varios supermercados, aunque si no la conseguís, la podéis sustituir por miel. Pero os recomiendo que la busquéis, porque el sabor a caña de azúcar que da la melaza es inigualable. La ventaja de los cupcakes y bizcochos que llevan aceite en lugar de mantequilla es que no necesitamos batidora eléctrica. Con unas varillas es suficiente para que nos queden perfectos, y además se mezcla todo muchísimo más rápido. Cuando todos los ingredientes estén bien incorporados, mezclamos los ingredientes secos. A la harina le añadimos la sal, el cacao y la levadura. Lo mezclamos bien y cuando lo tengamos listo lo vamos añadiendo poco a poco a la mezcla anterior. Es mejor ir añadiendo los ingredientes secos de a poquito para que no se formen grumos en nuestra masa. Cuando la mezcla de harina ya esté bien integrada con el resto de ingredientes, añadimos el agua que hemos servido previamente para que esté bien caliente. Esto hará que los ingredientes secos se disuelvan mejor en la masa y que nuestros cupcakes queden muy jugosos. Añadimos las avellanas y las mezclamos nuevamente para repartirlas bien en toda la masa. Ponemos un poquito de masa en cada una de las cápsulas, colocamos un bombón en el centro y los cubrimos por completo. Una vez tengamos todas las cápsulas listas, las llevamos al horno. Recién sacados del horno les ponemos el almíbar. En este caso lo he hecho reduciendo a fuego lento agua, azúcar y Baileys. Si queréis, podéis sustituir el Baileys por una cucharadita de Nutella. Recordad que tenéis las cantidades exactas de todos los ingredientes en la cajita de información. Sacamos los cupcakes del molde y los dejamos reposar en una rejilla para que se enfríen bien. Ahora vamos con el frosting. Para ello necesitamos mantequilla, azúcar glass, chocolate negro y pasta de avellanas. Batimos la mantequilla a velocidad máxima durante 5 minutos. Recordad que es muy importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que nuestro frosting quede perfecto. Cuando veamos que la mantequilla está más blanquita y esponjosa, añadimos el azúcar glass. Batimos durante 5 minutos más o hasta que el azúcar glass se haya integrado por completo. Separamos una cuarta parte de la buttercream y la reservamos. Derretimos el chocolate en el microondas o a baño María y lo vertemos sobre la buttercream. Antes de añadir el chocolate tenemos que temperarlo para que no derrita la mantequilla, así que recién derretido el chocolate tenéis que removerlo constantemente para dejarlo a temperatura ambiente. Batimos un par de minutos hasta que el chocolate se haya integrado en la buttercream. Rellenamos la manga y reservamos. Con el poquito de buttercream que habíamos reservado antes, haremos el frosting de avellana. Añadimos un par de cucharaditas de pasta de avellana y mezclamos bien. Preparamos la manga pastelera y ya nos queda lo mejor, la decoración. Con el frosting de chocolate haremos una espiral de adentro hacia afuera y volvemos al centro. Añadimos un chorrito generoso de sirope de chocolate. Ponemos un poquito de la buttercream de avellana y terminamos nuestra decoración con medio ferrero. Y así queda mi versión del cupcake de Ferrero Rocher. ¿Qué os parece? Se ven irresistibles, ¿verdad? Espero que os animéis a hacerlo y me contéis qué tal. Aprovechando que este es el último vídeo del año, os quería dar las gracias por estar allí, por vuestros likes, por vuestros comentarios y palabras de apoyo. Significan mucho para mí. Espero que en 2015 sigamos en contacto y que esta gran familia crezca cada vez más. Os mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo año con más recetas. ¡Hasta pronto, Cupcakers!